Como cada domingo en Barra Libre hablamos de economía y especialmente en esta semana que ha venido tan cargada, sobre todo en asuntos fiscales, en los de impuestos. Queremos hablar, como siempre, con el redactor jefe de Economía, con Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Muy buenas. Semana especialmente movida, el impuesto al patrimonio, impuesto a los ricos, la enésima, no sé si decir metedura de pata del ministro Escrivá, Bruselas echándole un cable al gobierno, entre medias el Partido Popular, a ver cómo se posiciona. La verdad que hay de todo, hablamos de economía, pero también esa componente política, evidentemente, que hay ahí detrás. No hay más que ver con esas decisiones de las comunidades autónomas del Partido Popular, como son Andalucía, Murcia, también Galicia el viernes, como han decidido hacer un poquito como Isabel Díaz Ayuso, ¿no? De reducir o suprimir el impuesto al patrimonio en algunos casos, el IRPF en el caso de Murcia, decisiones que contrastan mucho con la del gobierno, que es muy diferente, por mucho que pueda sonar parecido, que es la de ese famoso impuesto a las grandes fortunas, a los ricos. Eso es. Bueno, ahí quien abrió fuego fue el presidente andaluz, Juanma Moreno, que el pasado lunes anunció su intención de suprimir totalmente el impuesto de patrimonio que se paga actualmente en Andalucía, siguiendo los pasos de esa estrategia fiscal más agresiva que desde hace tiempo está implantando Díaz Ayuso en Madrid y que es en parte clave de su éxito. Lo que quiere el gobierno es precisamente lo contrario, es decir, quiere imponer ese impuesto de patrimonio en toda España y llevar a cabo lo que se denomina armonización fiscal. Dado que el gobierno ha entendido que en este momento no tiene apoyos parlamentarios para llevar a cabo un proyecto de este tipo, que necesita cambiar la ley en el Congreso y que necesita una serie de apoyos parlamentarios muy potentes, lo que ha hecho es sacarse de la manga una especie de sucedáneo de un impuesto distinto que le han llamado impuesto a los ricos, ¿no? Bueno, impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Pues se trata de una especie de tasa muy improvisada. La prueba la tenemos en que prácticamente 24 horas antes de que la ministra lo anunciara, los técnicos de la agencia tributaria no tenían ni idea de que ese proyecto se iba a llevar a cabo, lo cual demuestra que, que es un impuesto que tiene una raíz meramente política y que obedece básicamente a dos cosas. Por un lado, obedece a la necesidad de contentar de alguna manera a Unidas Podemos en un escenario delicado como el actual, en el que se está negociando ya el tramo final de los presupuestos y que en breve van a ir al Congreso, y por otro lado el gobierno necesitaba cumplir con esa promesa de armonización fiscal que le hizo en su día a Bruselas, ya que esa promesa de recaudar dinero vía el impuesto de patrimonio forma parte de los compromisos que adquirió el gobierno en el plan de recuperación a cambio de los fondos europeos hace un año. A ver, tengo un par de preguntas que hacerte sobre este nuevo impuesto anunciado por parte del gobierno. El primero es, volviendo un poco al tema de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, esto de que en 5 días, la misma semana, 3 comunidades gobernadas por el Partido Popular anuncien una cosa y el gobierno anuncie otra, que sea todo a la vez, esto no es casualidad. Evidentemente es una sucesión de acontecimientos en el cual no sé si todo estaba preparado o alguno ha improvisado más que otro. Sí, bueno, yo creo que ahí realmente quien ha tenido que improvisar ha sido el gobierno, en este caso el Ministerio de Hacienda, intentando reaccionar o contraponer una tasa a ese movimiento estratégico que han llevado a cabo varias comunidades populares. Al final se está implantando las tesis, ¿no?, que en este caso son más o menos exitosas, de la presidenta madrileña, y otros varones autonómicos, en este caso del PP, se están dando cuenta de que el escenario actual, con una inflación tan abultada, tan disparada, es propicio no para una subida de impuestos, sino para todo lo contrario, para una bajada de impuestos. A ver, y tenemos luego al ministro Escrivá, que también ha tenido un papel protagonista esta semana, al dejar caer que igual habría que hablar de recentralización de impuestos. Lo dijo, lo volvió a decir, luego se desdijo, no sabemos muy bien si estaba totalmente fuera de la onda del gobierno o en el gobierno hay quien piensa así también, pero no lo dice en voz alta porque esto es muy polémico con los socios de gobierno, como Esquerra Republicana o por ejemplo con el PNV. La pregunta es, ¿recentralización? ¿Este es un debate que realmente haya que poner encima de la mesa? ¿Escrivá lo hizo a propósito o aquí hubo metedura de pata? A ver, es cierto, y tú lo decías al principio, que Escrivá nos tiene acostumbrados, siendo un ministro muy formado, ¿no?, con un pasado académico y profesional bastante potente, nos tiene acostumbrados a ciertas meteduras de pata, ¿no?, y a pisar ciertos charcos a lo largo de la legislatura, desde que es ministro, ¿no? Da la impresión de que él, no sé si cometió un desliz o llamó descentralización a un término distinto,
momento. Quizá lo que quería hablar era de armonización fiscal, ¿no? Evidentemente, el mero hecho de hablar de descentralización encendió todas las alarmas en Moncloa, y unas horas después de que el ministro pronunciara ese término, inmediatamente la ministra portavoz no le desautorizó, pero sí se desmarcó y bueno, pues aludió al término como una opinión totalmente personal. Evidentemente, lo comentamos hace un minuto, estamos hablando de un momento en el que se están cerrando los apoyos presupuestarios, y claro, el hablar de recentralización pues que es pisar callos directamente a partidos socios parlamentarios como pueden ser el PNV o como pueden ser RC, socios que necesita Sánchez en este momento, ¿no?, para sacar adelante las cuentas del próximo año. Porque ahí tienes a un Aitor Esteban, tienes a un Gabriel Rufián, que si les hablas de recentralización, por mucho que sea un debate que igual otras, no sé si otros partidos o no sé si hay quien está más dispuesto a abrir ese melón, pero evidentemente quienes son apoyo de gobierno, que en este caso son partidos nacionalistas e independentistas, este debate de recentralización les entra urticaria, claro. Exactamente, el gobierno ahora mismo no tiene ningún tipo de... aunque pensara o estuviera de acuerdo en llevar a cabo este tipo de recentralización, ¿no?, él no tendría apoyos parlamentarios, porque hemos visto que ni siquiera los tiene para llevar a cabo algo mucho más sencillo, como es una armonización fiscal. Al final, la armonización consiste básicamente en intentar imponer el impuesto de patrimonio en todos los territorios, en todas las comunidades autónomas del país. Para ello necesita cambiar una ley orgánica en el Congreso, y eso no va a poder hacerlo, y eso, como comentábamos al principio, que forma parte de uno de los compromisos que adquirió el gobierno con Bruselas a cambio de los fondos europeos de recuperación. Bueno, pues ya que mencionabas a Bruselas, vamos a pasar de la metedura de pata del ministro Escrivá ahora ese apoyo de la Comisión Europea, apoyo, no sé si decir apoyo velado, espaldarazo de la Comisión Europea, pues un poco en el sentido de esa armonización fiscal que también pedían los famosos expertos de María Jesús Montero, y que también se tienen esa lectura de obligar pues a comunidades como la de Madrid, y en este caso también pues igual habría que hablar de Andalucía o de Galicia, a tener un impuesto de patrimonio en este caso mucho más parecido al que tienen otras comunidades autónomas. Sí, bueno, yo creo que era el principio de la polémica, que es en mayo del año pasado. El gobierno remite un plan de recuperación muy extenso con una serie de compromisos y de propuestas en distintas materias, ¿no?, a Bruselas. Compromisos a cambio de dinero, ¿no?, de los fondos de recuperación. Entre esos compromisos hay de todo tipo, en materia de pensiones, en materia laboral, en materia medioambiental y también en materia fiscal. En ese momento, de alguna manera, el gobierno lo que hizo es colar esa propuesta de armonización fiscal como un guiño a Podemos, a sus socios de coalición, y es una propuesta que evidentemente choca frontalmente con la filosofía fiscal de Díaz Ayuso en Madrid, o con la filosofía fiscal que defienden muchos varones populares. La ministra Montero, la ministra de Hacienda, se aseguró de alguna manera de que los expertos que elaboraron ese libro blanco de la reforma fiscal en España defendieran también y apoyaran esa armonización fiscal. Dado que es un compromiso con la Comisión Europea, el gobierno está obligado a cumplirlo, es decir, Bruselas en este caso, bueno, ni apoya, ni defiende, ni critica, simplemente el gobierno plantea que esa es su manera de recaudar más dinero vía impuesto de patrimonio, y Bruselas le pone el cuño al plan de recuperación y acepta que se lleve a cabo. ¿Qué es lo polémico? Lo polémico es lo que ha ocurrido esta semana, en una semana justo en la que se ha encendido un gran incendio en torno al debate sobre si hay que llevar a cabo la armonización o no. Había una delegación de la Comisión Europea en Madrid que venía a hablar de pensiones, no de otra cosa, venía a analizar los avances del gobierno en materia de pensiones, y los delegados lanzaron el mensaje en público, ¿no?, ante la prensa y ante expertos y técnicos, lanzaron el mensaje, hicieron la pregunta de cómo va el tema de la armonización fiscal en España. Evidentemente, ese mensaje, esa mención, sin venir a cuento, puede interpretarse como un claro apoyo de la Comisión Europea hacia la intención del gobierno de imponer ese impuesto de patrimonio en España. De ahí que haya generado cierta polémica y cierta polvareda. No hay que olvidar que el gobierno, pues tiene, en este caso el presidente Sánchez, tiene una relación, se ha preocupado de cultivar y de cuidar mucho la relación con la presidenta de la Comisión Europea, y por hablar de ellos que, bueno, siempre que, ¿no?, ahí tenemos una foto detrás. Tenemos una foto de Pedro Sánchez aplaudiendo. Siempre, efectivamente, Sánchez se ha granjeado casi siempre el apoyo de von der Leyen en casi todas las propuestas que ha sacado adelante, empezando por, bueno, el tope del gas y los topes las ayudas para el mercado eléctrico de la electricidad, ¿no?
Bueno, pero luego también es cierto que cuando la Comisión Europea al final lo que hace es imponerte sobre todo una serie de objetivos, ¿no? El camino lo eliges tú más y lo que dice es, bueno, tú me tienes que alcanzar estas metas y ya el camino, si lo haces por aquí o por allí, pues te lo dejo un poquito más. En fin, cada país es un poco soberano para ver por dónde va, ¿no? Pero es verdad que luego si la Comisión Europea te tiene que meter un rejonazo porque no cumples con el déficit o con la deuda pública, también te lo va a meter y ahí, por mucho que te lleves bien, eso también será el caso. Juan, te quiero preguntar también qué pasa con la oposición, qué pasa con Alberto Núñez Feijóo, porque es verdad que aquí, en este debate fiscal, que también es bastante delicado, y en esas metas y en esos objetivos que al fin y al cabo España tiene que cumplir también para obtener, entre otras cosas, las ayudas europeas, ¿aquí dónde se coloca Alberto Núñez Feijóo y este nuevo Partido Popular suyo? ¿Tiene una posición muy definida? ¿Le conviene meterse de lleno en este debate o puede ser también un poco un elemento de desgaste? Sí, no, de momento, bueno, Feijóo sí que ha defendido abiertamente que hay que aplicar una política de bajada de impuestos, que hay que deflactar, por ejemplo, el IRPF, eso lo ha dicho desde el minuto uno. Quizá no es tan contundente como pueda ser la presidenta madrileña, ¿no? Pero en este caso yo creo que ahí Feijóo se va a beneficiar de ese viento de cola propiciado, ¿no? por el fuerte apoyo que tiene Juanma Moreno en Andalucía o que tiene, ¿no? Díaz Ayuso en Madrid. Eso lo va a aprovechar en beneficio propio. También es cierto que Feijóo en este momento no tiene necesidad, a diferencia de Escrivá, de pisar charcos innecesarios, con lo cual yo creo que él va a ir soltando propuestas económicas que no sean demasiado arriesgadas en los próximos meses y se va a guardar las que sean más discutibles o más controvertidas para el tramo final, es decir, justo antes de las elecciones generales. Él no tiene necesidad en este momento de lanzar propuestas, digamos, más duras o más controvertidas que le puedan generar un desgaste electoral o que Sánchez las pueda usar en beneficio propio como arma arrojadiza, ¿no? En los debates y en el Parlamento. Y Juan, te voy a hacer una última pregunta que no tiene nada que ver con todo esto de lo que hemos estado hablando, sino que tiene que ver con la situación de España y también lo que tenemos por delante. Hemos visto a finales de semana como el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado ese dato del 1,5% de crecimiento en el segundo trimestre, que es un dato que es bastante positivo, pero por otra parte hemos empezado ya el otoño, en buena parte de España ya se nota por el tiempo y lo que hemos dicho en los últimos meses es que venía un otoño bastante complicado en lo económico. Así a grandes rasgos, eso lo mantenemos por completo. Sí, lo mantenemos. A ver, es verdad que el INE lanzó una buena noticia, que es esa revisión de 4 décimas al alza del crecimiento en el segundo trimestre. La mala noticia es que es una revisión que pertenece al pasado, es decir, lo interesante, lo esperanzador, lo optimista sería que estamos hablando de una previsión económica futuro, es decir, en este momento, bueno, pues tampoco nos sirve de mucho saber que la economía española creció más de lo que pensamos en el segundo trimestre. Ese acelerón se debió básicamente a la fortaleza de la campaña preveraniega, ¿no? Que hizo pues que si la actividad aumentara y por supuesto aumentara la contratación y el empleo, ¿no? Después de esta especie de espejismo que hemos visto en verano, ¿no? Donde las cosas más o menos han funcionado, viene la época complicada, lo hemos comentado aquí en este plató en otras ocasiones, la época del verano, en la que van a coincidir, en el tramo final del año, van a coincidir dos elementos. Por un lado, la inflación, que sigue disparada a niveles insólitamente altos, y por otro lado, la ejecución de la subida de los tipos de interés, ¿no? Que se va a empezar a notar, que se va a añadir a la subida de precios, y vamos a empezar a notar, pues las empresas, la subida de sus costes, el encarecimiento de la financiación, y en el caso de las familias, el encarecimiento de uno de los costes básicos, ¿no? Que es el de la hipoteca. De ahí que el escenario final de año pues apunta a una situación de estancamiento económico y probablemente de recesión técnica. Pues Juan Delgado, redactor jefe de Economía, como cada fin de semana, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y debo decirte que el otoño no solamente va a traer noticias complicadas como estas de las que estamos hablando, sino que también nos trae una buena noticia, que es el regreso de cine en blanco y negrete. Juan, sé que estabas deseando esta sección. ¿Tú has visto Las nieves del Kilimanjaro? La he visto. Sí, con Gregory Peck y con Ava Gardner. Pues esta es la película con la que se reestrena nuestra nueva temporada nuestro compañero Borja Negrete y con la que despedimos esta edición de Barra Libre. Queridos espectadores, ha sido un largo y cálido verano, pero por fin estamos de vuelta. El otoño empieza a dar primeras muestras de existencia y qué mejor que empezar a recogerse en casa, después de tanto terraceo, y abrazar la cándida compañía de una buena película. En Cine en Blanco y Negrete volvemos con esta película que no os podéis perder, Las nieves del Kilimanjaro.
El Kilimanjaro es un monte cubierto de nieve que tiene una elevación de 6.010 metros y se considera el más alto de África. Cerca de la parte oeste se ve el esqueleto reseco y congelado de un leopardo. Nadie ha podido explicarse qué buscaba un leopardo en esas alturas. Así comienza esta película redonda, dirigida por Henry King y basada en un relato de Ernest Hemingway. En este caso, basada es una palabra más que correcta, porque aunque toma como base dicha historia, el guionista Casey Robinson, que participó también en el texto de Casablanca, aunque no aparezca en los créditos, se inspiró en otros libros de Hemingway e incluso en su agitada vida. Con una herida en una pierna que amenaza gangrena, el novelista Harry Street y su esposa Helen se encuentran perdidos en el continente africano y tienen pocas esperanzas de sobrevivir. Harry recuerda los episodios más importantes de su vida, la educación que recibió de su tío Bill, sus viajes a España. El misterio del leopardo que ascendió a tal altura del Kilimanjaro es un acertijo que le lega su tío en su lecho de muerte. La vida del protagonista, interpretado por el Gregory Peck más bohemio, es un cúmulo de aventuras dignas del propio Hemingway. En París, la música jazz y el humo del cigarro serán la atmósfera perfecta para que el escritor se enamore de Cynthia, interpretada por la gran Ava Gardner, el animal más bello del mundo. Harry viajará a África, entusiasmado por la caza, y saldrá con más mujeres en el mundo desarrollado, pero ninguna será como Cynthia, a la que volverá a encontrar en la Guerra Civil Española. Gregory Peck termina por ser ese leopardo del que hablaba el acertijo de su tío, un animal lejos de su hábitat en busca de los recuerdos ocultos en aquel monte Kilimanjaro que fue testigo de sus mejores años como hombre. El talento consiste en cómo vive uno la vida, escribe Hemingway. A medida que pasan los años vamos acumulando experiencia y momentos únicos. Hay vidas que, sin duda, merecen más la pena ser vividas que otras, pero en todos nuestros corazones existe un monte Kilimanjaro al que contemplamos cuando el presente nos abruma con su indiferencia o nos sube la fiebre.